Ciencias sociales. ¿Qué es ciencias sociales? ¿Por qué estudiar ciencias sociales? ¿Te lo preguntaste? Estudiamos ciencias sociales porque así podemos comprender aquellas ideas, prácticas y valores éticos y democráticos que te permitan convivir en sociedad, respetando los derechos humanos, construir una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida. Comprender la realidad social pasada y presente a nivel mundial, nacional, regional y local, expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones. Identificar los distintos actores, individuales y colectivos, intervinientes en la vida de las sociedades del pasado y del presente, con sus diversos intereses, puntos de vista, acuerdos y conflictos. Comprender la idea de que la organización territorial es un producto histórico que resulta de la combinación de las condiciones naturales, las actividades productivas, las decisiones político-administrativas, las pautas culturales, los intereses y las necesidades de los habitantes. Desarrollar una actitud responsable en la conservación del patrimonio natural y cultural. Comprender distintas problemáticas sociohistóricas desde distintas perspectivas y con sus múltiples causas. Reconocer en esta sociedad globalizada una organización compleja y dinámica, donde los actores sociales con diversas culturas hacen uso del espacio, buscando las mejores alternativas para la utilización de sus recursos. Analizar los alcances de los problemas ambientales a escala nacional, americana y mundial, así como sus alternativas de solución. Entonces, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Para analizar, interpretar y pensar críticamente la realidad social. El término ciencias sociales es una denominación genérica para aquellas disciplinas o campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en sociedad, y se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas, según la intención de quien las utiliza, son las de ciencias humanas, humanidades o letras. Términos que se diferencian por distintas consideraciones epistemológicas y metodológicas. También se utilizan distintas combinaciones de esos términos, como la de ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo buscando descubrir las leyes sociales que las determinan y que se expresan en el conjunto de las instituciones y sociedades humanas. En la clasificación de las ciencias, se las distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. Tratan el comportamiento y las actividades de los humanos, generalmente no estudiados en las ciencias naturales. Caracterización de las ciencias sociales. Las ciencias sociales presentan problemas metodológicos propios que no aparecen en las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales existe poca discusión sobre qué constituye una ciencia natural y qué no. Sin embargo, en ciencias sociales históricamente ha existido mayor discusión sobre qué constituye genuinamente una ciencia social y qué no.
De hecho, algunos estudios o disciplinas sociales, si bien involucran razonamientos y discusión racional, no se consideran propiamente ciencias sociales. Ciencia social frente a estudios sociales. Para ser concretos, una ciencia se define a grandes rasgos por la metodología científica que utiliza, que son dos: la inductiva y la deductiva. El método inductivo mixto es la metodología empleada por las ciencias sociales y naturales, y el método es propio de las matemáticas. En relación con este criterio, solo la filosofía y la teología forman parte del listado de las humanidades. Por el contrario, un estudio puede basarse en razonamientos y observación aunque no se ajuste estrictamente al método científico, y aún así puede ser de interés. Muchas de las disciplinas científicas sociales han tenido discusiones epistemológicas respecto a qué es una ciencia. En sus inicios se tomó como modelo de una ciencia la física y a las demás ciencias naturales experimentales. Sin embargo, con el tiempo se ha identificado la particularidad del objeto de estudio, que es la sociedad, la cual no se encuadra dentro de los métodos y supuestos que estudian las ciencias naturales. Cita requerida en particular: los sistemas sociales generalmente no permiten la realización de ciertos experimentos en condiciones controladas de laboratorio, y en otros casos los efectos predichos son de tipo cualitativo, y resulta difícil establecer límites cuantitativos para dichas predicciones. Entre la ciencia y la filosofía. Las ciencias sociales buscan, desde sus inicios, llegar a una etapa verdaderamente científica, logrando cierta independencia respecto del método prevaleciente en la filosofía. En esta coexisten posturas opuestas respecto de algún aspecto de la realidad, mientras que en las ciencias exactas, ello no es posible. De ahí que las ramas humanistas de la ciencia deberían tratar de imitar, al menos en este aspecto, a las ciencias exactas. William James expresaba, a finales del siglo XIX, una serie de meros hechos, pequeños diálogos y altercados sobre opiniones, parcas clasificaciones y generalizaciones en un plano meramente descriptivo, pero ni una sola ley como la que nos proporciona la física, ni una sola proposición de la cual pueda deducirse casualmente consecuencia alguna, y esto no es ciencia, es solamente un proyecto de ciencia. 2. Recordemos que toda ciencia debe establecer descripciones objetivas basadas en aspectos observables, y por tanto verificables, de la realidad. Las leyes que la han de constituir consistirán en vínculos causales existentes entre las variables intervinientes en la descripción. Además, el conocimiento deberá estar organizado en una forma axiomática, en forma similar a la ética establecida por Baruch de Spinoza. Tal tipo de organización no garantiza la veracidad de una descripción, sino que constituirá un requisito necesario para que las ciencias sociales adquieran el carácter científico que tanto se busca. Mario Bunge escribió: de los investigadores científicos se espera que se guíen por el método científico, que se reduce a la siguiente sucesión de pasos: conocimiento previo, problema, candidato a la solución, hipótesis, diseño experimental o técnica, prueba, evaluación del candidato, revisión final de uno u otro candidato a la solución, examinando el procedimiento, el conocimiento previo e incluso el problema. La verificación de las proposiciones consiste en someterlas a prueba para comprobar su coherencia y su verdad, la que a menudo resulta ser solo aproximada. Esa prueba puede ser conceptual, empírica o ambas cosas.
Ningún elemento, excepto las convenciones y las fórmulas matemáticas, se considera exento de las pruebas empíricas. Tampoco hay ciencia alguna sin estas, o ninguna en que estén ausentes la búsqueda y la utilización de pautas. Según lo estima, la descripción sumaria antes mencionada es válida para todas las ciencias, independientemente de las diferencias de objetos, técnicas especiales o grados de progreso. Se ajusta a las ciencias sociales como la sociología, lo mismo que a las ciencias biosociales como la psicología o a la antropología, y a las naturales como la biología. Si una disciplina no emplea el método científico o si no busca o utiliza regularidades, es protocientífica, no científica o pseudocientífica. 3. Lista de ciencias sociales. En general, existe un acuerdo no tan razonable sobre qué disciplinas deben ser consideradas parte de las ciencias sociales y también de las ciencias naturales, aunque la división tradicional entre ambas es dudosa en el caso de algunas. Por ejemplo, si bien la lingüística había sido considerada casi universalmente una ciencia social, el enfoque moderno iniciado con la gramática generativa de Noam Chomsky sugiere que la lingüística no trata tanto de la interacción social sino que debe ser vista como una parte de la psicología o la biología evolutiva, ya que en el funcionamiento de las lenguas y en su evolución temporal la conciencia de los hablantes o sus representaciones psicológicas no parecen desempeñar ningún papel. Por eso mismo, algunos autores han llegado a considerar que las lenguas son un objeto natural que se genera espontáneamente y no por la intención deliberada de los seres humanos. En términos generales, las ciencias sociales se pueden agrupar de la siguiente manera. Ciencias relacionadas con la interacción social. Antropología. Historia. Derecho. Economía. Etnografía. Tecnología. Sociología. Politología. Ciencias sociales relacionadas con el sistema cognitivo humano. Educación. Psicología. Lingüística. Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades. Arqueología. Historia. Ecología humana. Demografía. Disciplinas conectadas con las ciencias sociales. Existe un conjunto de disciplinas, a veces llamadas impropiamente ciencias sociales aplicadas, cita requerida, que hacen un uso colateral de desarrollos de las ciencias sociales propiamente dichas para tratar de ordenar o mejorar procesos organizativos o enseñanza. Administración de empresas o administración. Bibliotecología. Contabilidad. Comunicación social. Comunicología. Mercadotecnia. Pedagogía. Trabajo social. La relación de estas disciplinas con las ciencias sociales es similar a la que existe entre la ingeniería y las ciencias naturales. Si bien la ingeniería hace uso de métodos objetivos y puede servirse de experimentación guiada por el método científico, su objetivo primordial no es adquirir nuevos conocimientos o investigar problemas científicos, sino encontrar la mejor manera de aprovechar principios y conocimientos científicos para resolver problemas prácticos. Lista de humanidades.
Existen otras disciplinas, que son ubicadas a veces como parte de las humanidades, pero cuyo estatus de ciencia es más controvertido. Este grupo está formado por antropología filosófica, ciencias de la comunicación, ciencias de la educación, La ciencia. El conocimiento sobre el mundo puede provenir de diversas fuentes: la experiencia, la razón, la intuición o la tradición, y puede transmitirse a través de diferentes discursos: el religioso, el filosófico, el ideológico. A partir del siglo XVII surge una forma de conocimiento basado principalmente en la racionalidad y el empirismo, es decir, en la comprobación de las ideas a través de observación y la experimentación. La ciencia, por lo tanto, consiste en analizar, explicar, predecir y actuar sobre hechos observables. A través de la primera operación se sabe cómo es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus características. Estos dos primeros objetivos permiten al investigador prever el funcionamiento futuro y en consecuencia actuar, es decir, tomar decisiones sobre la parte de la realidad investigada. Se define al método científico como el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos que se ajusten lo más posible a la realidad. El método científico se caracteriza por ser empírico, puesto que los fenómenos que se investigan son observables y medibles, es decir, presupone la existencia de un mundo exterior cognoscible. Por ser objetivo, los hechos observados deben ser obvios para distintos observadores, de modo que exista acuerdo entre ellos en función de los métodos que hayan definido para el estudio. Es verificable o replicable. Si se ha cumplido la condición anterior, cualquier otro investigador podrá repetir la experiencia con el fin de alcanzar el progreso con el conocimiento científico. No es infalible. La ciencia pretende eliminar errores, de modo que continuamente se somete a prueba el conocimiento adquirido con anterioridad. Es acumulativo. El conocimiento científico necesita apoyarse en los conocimientos previos, en la teoría. En este sentido, ningún estudio científico es un producto aislado. Todo investigador emplea los trabajos precedentes como materia prima. Es público. El avance científico depende de la investigación disponible. Las ciencias sociales utilizan el método científico para el desarrollo de sus investigaciones. Diferentes autores proponen un desarrollo metodológico distinto. Sin embargo, todos ellos concuerdan en las siguientes fases. 1. Formulación del problema de investigación. Definición del problema, objetivos y marco teórico. 2. Operacionalización del problema. Elaboración de hipótesis, especificación de variables, delimitación de las unidades de análisis. 3. Diseño de la investigación. Selección de estrategias, diseño de la muestra, elección de técnicas para la recolección de datos, análisis de datos. 4. Factibilidad de la investigación. Fuentes bibliográficas, recursos disponibles, recursos necesarios. La rigurosidad con que empleamos la metodología nos permite tener una mayor certidumbre de la información recabada para el análisis y comprensión del objeto de estudio, y con ello tomar mejores decisiones en cuanto a profundizar más en el conocimiento o en la intervención social de dicho objeto.